Vamos a ver ahora a Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo norteamericano, nació en 1943, es profesor de la Universidad de Harvard, él todavía está vivo, parece ser que vive en California, de hecho. Él nos dice algo bien interesante, dice, un buen sistema educativo tiene que alimentar y fomentar todas las formas de inteligencia, incluidas las relacionadas con el arte. En caso contrario, descuidaría parcelas fundamentales del potencial humano y frenaría el desarrollo cognitivo de los niños. Esto, bueno, yo totalmente estoy de acuerdo con esto. Gardner es uno de los autores más recientes, de hecho, es un autor, podríamos decir, contemporáneo, de lo que es la educación artística. Entonces a él ya le tocó desde Reed, pasando por todos los demás que hemos visto, incluyendo, bueno, obviamente Eliot y otros, todas estas bases conceptuales ya en sí de lo que es no la educación en general, sino la educación artística. Entonces él, bueno, hace diferentes estudios y corrobora precisamente, ¿no?, que el arte es un medio para desarrollar la inteligencia. Y nos habla cómo el sistema educativo tiene ese compromiso, esa obligación de alimentar y fomentar todas las formas de inteligencia. Por supuesto, las relacionadas con el arte y la estética, incluyendo todas las del desarrollo cognitivo de los niños, la memoria, la atención, la concentración, el razonamiento, el lenguaje, que son las funciones elevadas. Él revoluciona el concepto de inteligencia porque crea un modelo al que le llama el modelo de inteligencias múltiples, que lo vamos a detallar ahorita. Él hace diferentes estudios sobre creatividad y arte. Habla cómo el arte es un medio del desarrollo y cómo la creatividad es también un recurso importante para el arte y para el desarrollo cognitivo de las personas, para el desarrollo intelectual. Del tema de creatividad también vamos a hablar con mucho más detalle después. Él es autor de varios libros, uno de ellos es Arte, Mente y Cerebro, y es muy interesante porque él también plantea la importancia de la educación artística. Para él la educación artística tiene que ser un medio, no nada más de enseñar técnicas de expresión artística, sino un medio, como ya he comentado, para desarrollar aprendizajes de alto nivel. Él ve el arte como un eje transversal en el que se pueden integrar a través de la educación artística los diferentes tipos de aprendizajes de diferentes disciplinas. Entonces él dice, puedes enseñar matemáticas a través del arte, puedes enseñar ciencias naturales a través del arte. Él sí ya integra todo esto del arte como un medio también. Al mismo tiempo nos dice que el arte es un proceso intelectual, cognitivo, que tiene que ver con la sensibilidad y que tiene que ver con los diferentes perfiles que cada uno de los estudiantes tiene. Y en cuanto a perfiles, se basa mucho en el tipo de inteligencia predominante en ese estudiante, ¿sí? Uno de los aspectos más interesantes que nos dice es que el reto de la educación artística es que tenga que relacionar perfectamente bien y en armonía los valores culturales que tienen nuestros estudiantes, tiene que relacionar con el uso de diferentes medios de enseñanza, que pueden ser ya digitales, tradicionales, hacer un trabajo, realizar un proyecto, una discusión, y con los diferentes tipos de evaluaciones que se hacen del arte. Una de sus grandes aportaciones en educación artística precisamente es que él ya es un integrador, ¿no?, de esto del arte como un medio de desarrollo cognitivo, el arte como un medio transdisciplinar para la enseñanza de expresión artística y la enseñanza de otras disciplinas, y en la educación artística la importancia de él es la evaluación. Él centra mucho en que se deben de desarrollar diferentes tipos de instrumentos de evaluación, porque a través de los diferentes tipos de instrumentos tú puedes abarcar una evaluación global más integradora de los avances que tienen los estudiantes, y que esta evaluación tiene que ir de acuerdo al contexto y muy de acuerdo al perfil que tiene cada uno de estos estudiantes. Con esta, entrelazando su teoría de las inteligencias múltiples en el campo de la educación artística, nos dice entonces que siempre tenemos que considerar cuál es el perfil de habilidad o el tipo de inteligencia predominante en nuestros alumnos, y que si no consideramos este nivel de inteligencia, este tipo de inteligencia, pues estamos como evaluando frutas
con verduras, ¿no? O sea, cuestiones diferentes y que tenemos que considerar en los instrumentos de evaluación este perfil de nuestros estudiantes, nuestros medios que utilizamos para enseñar el arte y los medios que estamos enseñando también, perdón, los medios que estamos utilizando para evaluarlo y todo esto dentro del contexto cultural, de los valores predominantes de la cultura de nuestros estudiantes. También recordemos que en Estados Unidos hay una diversidad cultural. Por supuesto que en México tenemos bastante, pero ellos hablan de interculturalidad porque son de diferentes países. Entonces también se enfoca mucho en esto. De todas maneras, nosotros sabemos que es bien importante considerar el contexto, el ámbito y los aspectos culturales, ¿no? De cada uno de los grupos que trabajamos. Él nos dice entonces que la educación artística también tiene que crearse a través de módulos de enseñanza. O sea, tenemos que establecer una metodología de enseñanza artística a través de módulos de enseñanza, no generalidades, módulos muy específicos de acuerdo a las disciplinas, de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a las habilidades que se quieran desarrollar, porque él sí ve la educación artística como un medio de desarrollar habilidades artísticas. Incluso, bueno, en esta frase que comenté ahorita, bueno, dice que si no lo haces, estás frenando el desarrollo de los niños. Él habla de crear diferentes instrumentos de educación artística, diferentes instrumentos y medios de enseñanza. Dice que te vayas a discusiones dirigidas, elaboración de proyectos, evaluaciones donde estén incluidos los contextos y donde la evaluación también sea una parte, como un medio de educación artística. Esto que hace es que pones un ejercicio previo o un examen previo, que puede ser también como un instrumento, como un medio didáctico. Dice que se tiene que estar basado en diferentes tipos de actividades de educación artística y que tiene que ver también con diferentes tipos de disciplinas. Otro de los aspectos importantes que él señala es que los currículum de los docentes tienen que estar bien sostenidos. Tienen que, dice, el currículum de un docente de artes tiene que estar con una buena formación en las cuestiones técnicas, artísticas y estéticas, tanto en lo técnico como en las teorías del arte, pero también tiene que tener una formación sólida en didáctica, en pedagogía, en recursos de enseñanza artística. Tiene que tener una buena formación del contexto cultural en el que se está dando su disciplina. Esta es una de sus principales aportaciones, ¿no? Él sí ya define que el currículum de los artistas, perdón, de los docentes de arte, tiene que ser completo. No puede ser nada más un artista, no puede ser nada más un maestro, no puede ser nada más un técnico, no puede ser nada más alguien que conozca de su contemporaneidad, de aspectos sociales. Tiene que ser una persona bien preparada en todos los sentidos, en arte, en educación y didáctica y en procesos artísticos y creativos. Esta de su teoría de las inteligencias múltiples hace una renovación, un nuevo paradigma con respecto a estudios y conceptos sobre la inteligencia. Él define, muchos definen que es nada más 7 inteligencias de Gardner, también se dice que son 8 porque desglosa las que son de tipo intrapersonal e interpersonal. Entonces está la inteligencia lógico-matemático, que es la capacidad de comprender las relaciones lógicas, las matemáticas, las diferentes funciones mentales de las matemáticas que conllevan las matemáticas están más elevadas en las personas que tienen este tipo de inteligencia. Nos habla, bueno, de entrada que las personas tenemos diferentes tipos de inteligencias, porque existen estas 7 u 8 inteligencias, y cada uno de nosotros tiene un mayor nivel en alguna de estas inteligencias, pues, predominante. Después está la inteligencia espacial, que también se dice espacial visual, que es la capacidad de poder comprender los espacios, las proporciones, las dimensiones. Esto va mucho con los que son artistas con las carreras de arquitectura, de ingeniería. Nos habla también de la inteligencia musical, que es una inteligencia especial para poder entender los lenguajes musicales, los tonos, las armonías, crear música, composiciones musicales. Después está la inteligencia corporal sinestésica, que es la inteligencia para poder desarrollar diferentes tipos de movimientos, encontrar también los lenguajes de expresión corporal, comprenderlos más fácilmente.
poder ejercer mayor agilidad también, porque recordemos que cada movimiento muscular es un movimiento neuronal. Entonces él nos está diciendo que cada que una persona mueve un músculo, hay personas que tienen mucho más destreza en la agilidad y en la flexibilidad muscular, no solamente por la condición física, sino porque tienen un componente ya genético, neurológico, que les permite tener esta capacidad de movilidad y de expresión corporal, así como el que tiene la capacidad de comprensión lógica, matemática, que pues nosotros hoy ya sabemos que la inteligencia es genética, es producto de la unión de cromosomas y está la inteligencia en el cromosoma X. Bueno, después está la inteligencia naturalista, esta es una nueva forma que se está integrando con estas 8 inteligencias y es la capacidad de comprender los procesos de la naturaleza, la mejor observación de los procesos biológicos que se dan en la naturaleza, en todos los seres vivos. Y bueno, aquí estaría, de sus 7 estarían la inteligencia interpersonal e intrapersonal. En la intrapersonal es la capacidad de poder comprender los propios pensamientos, los propios modelos, las ideas, las creencias, los propios procesos mentales de cada uno de nosotros. Y en la intrapersonal, que estaría ahí parte de lo que es, en las dos estaría lo que es la inteligencia emocional, ¿sí?, de otro autor, que es la inteligencia intrapersonal sería la capacidad de poder relacionarte con las demás personas, la capacidad de entender otros puntos de vista, de comprenderlos, la empatía, la capacidad de poder comunicarte de una manera ágil, de poder establecer relaciones con las demás personas, es una habilidad interpersonal de tipo intrapersonal y tiene que ver con la inteligencia emocional también, como comentaba. Entonces nos dice que estas 7 u 8 inteligencias son una matriz de inteligencias y que cada uno de nosotros tenemos un perfil en cuanto a estas inteligencias más predominante unas que otras. Nos dice que no es una red nada más, sino que son conjuntos autónomos relacionados. Nosotros en neurociencias vemos que la inteligencia, las diferentes funciones intelectuales, aparte de que están en diferentes áreas del cerebro, no están aisladas, están totalmente interrelacionadas. La habilidad de comprensión espacial está obviamente relacionada con la percepción, por supuesto, pero también con la capacidad de discriminación espacial, también con la capacidad de razonamiento. Entonces, bueno, están, por supuesto que están interconectadas todas, están bien interconectadas, y él nos dice que estas inteligencias nos sirven para resolver problemas. Esto, bueno, no lo tiene que decir él, de eso ya se sabe desde mucho antes, ¿no? Pero lo interesante que nos dice es que es para elaborar productos notables en el contexto específico con respecto a estos perfiles. Entonces, nosotros ya sabemos que la inteligencia, en una definición corta, es la capacidad de resolver problemas de la manera más eficiente. El cerebro siempre va a estar buscando la forma en que resuelva algo con el menor costo de tiempo y de energía y la mayor eficiencia. Esto es la definición de inteligencia. Entonces, esto también implica también un riesgo pequeño, porque si acostumbramos en nuestro modelo educativo, en nuestro método de enseñanza, a que los estudiantes les damos formas de que puedan llegar a resolver algo de una manera más rápida, si yo en lugar de que lo ponga a enseñar a hacer escala de una imagen pequeña, que la amplifique con la técnica antigüita de hacer escalas y con otras que hay ahorita, pero que conllevan un razonamiento, si le digo, no, mira, pon un proyector, proyecta la imagen en la pared, pones tu lienzo y empiezas a calcar la imagen en el lienzo y entonces tú ya tienes en el formato que quieras, en 1 metro o en 30 metros o en 3 metros, una figura que mida 30 centímetros o 5 o 10 centímetros, porque el proyector la va a amplificar sobre la pared y tú ya no tienes ningún esfuerzo, simplemente tienes que ir marcando el contorno de esa figura. Entonces aquí es también un reto porque sí tenemos que, por supuesto, que desarrollar la inteligencia de los estudiantes, tenemos que buscar cómo se desarrollan todas las formas y el cerebro tiene esta función de manera natural, pero tenemos que cuidar con el uso de la tecnología actual que no se hagan este tipo de atajos en los que en lugar de que se desarrollen sus habilidades y su inteligencia, pues se hagan flojos mentalmente.